El CERN es un laboratorio para investigaciones importantes. Se nos prohíbe hacer cualquier otra cosa. Después de 30 años de ciencia de puertas abiertas, el CERN dio un paso enorme. En 1983 empezaron a excavar el túnel para un gigantesco acelerador de partículas. Ese mismo túnel sería el espacio para lo que ahora es el LHC. El colisionador que solo podían imaginar hace 25 años. Y ahora, en el LHC empezarán a colisionar partículas a un nivel de energía jamás alcanzado por una máquina, claro. Se cree que reproduciendo el instante posterior al Big Bang, veremos las pruebas de otra sorprendente posibilidad, las dimensiones extra del universo, más allá de lo que podemos ver. Las auténticas dimensiones físicas del espacio. Explica eso, David. ¿Qué son las dimensiones adicionales? Dios mío. Hay esto, esto, y luego hay esto. 3 dimensiones. Las cosas tienen 3 dimensiones. Pensamos en X, Y y Z. En el espacio a 3 dimensiones y además el tiempo. Una dimensión extra sería otra dimensión. Está en un ángulo recto a esas 3, pero es difícil imaginarlo. Aunque es casi imposible visualizar las dimensiones extra, recuerden que un microbio en un trozo de papel nunca podría ver un universo más allá de ese trozo de papel en 2 dimensiones. Por definición tendría que ser muy pequeño porque no lo vemos. En otras palabras, no vivimos en esa quinta, sexta o séptima dimensión. ¿Cómo ves algo pequeño? ¿Qué haces para algo pequeño? A veces tienes que hacer grande algo pequeño para verlo. Apilando varias hojas de papel o solapándolas, consigues las dimensiones extra. La cuestión es cómo y dónde encontraríamos señales de las dimensiones extra. Cuando 2 protones chocan, tienen más energía comparándolos con las colisiones que hemos estudiado anteriormente. Sobrepasan el umbral y entran en un régimen donde se pueden visualizar esas dimensiones extra. Albert trabaja al otro lado del anillo del Atlas. Su experimento de detección se llama CMS. Son las siglas en inglés de muón solenoide compacto. Pero no se dejen engañar por el nombre, no es compacto en absoluto. Es un aparato de 50 metros de altura y 24 metros de largo. Muy grande. Bienvenidos al CMS. El corazón del CMS es el único, el mayor y el más potente de los superconductores magnéticos jamás construido. Si se liberara de una vez toda la energía, sería suficiente para fundir 20 toneladas de oro en un instante. Este experimentador que ven, en realidad consta de varios módulos. Lo forman 15 módulos diferentes. Y fueron construidos en la superficie antes de bajarlos a este agujero. El más grande de estos módulos pesa alrededor de 2000 toneladas y contiene más hierro que la Torre Eiffel. Igual que Fabiola y el Atlas, Albert y el CMS buscan incansablemente con sus detectores señales de materia oscura y otros descubrimientos, incluyendo las dimensiones extra. Tenemos un número especial de detecciones que sabemos que son eventos que vamos a ver o que vamos a buscar. Por ejemplo, si chocaran 2 quarks y produjeran un gluón y un gravitón, una partícula que escapara al detector, podríamos haber dado en el blanco. Lo que veríamos es un enorme chorro yendo en una dirección, que repentinamente se detiene por sí solo, con lo que faltaría por ver gran parte del fenómeno. Este típico ejemplo de una colisión de partículas en el CERN podría ser una inesperada pérdida de partículas o chorros, lo que significa que las partículas podrían haber escapado literalmente hacia las dimensiones extra. Dimensiones extra, apasionante. Yo no pensaría en ellas como si albergaran una diferente forma de vida, porque creo que estamos hablando de algo muy pequeño, de entre 10 a la menos 15 y 10 a la menos 20 metros, son bastante pequeñas. No es algo a lo que lanzarías una pelota y desaparecería. Pero, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significaría para usted si encontrásemos las dimensiones extra? ¿Cómo voy a saberlo? No sé qué significa, ni siquiera sé qué significaría para mí. Es mucho más que una teoría intelectual, porque si las encontramos, existen de verdad. Y el hecho es que no es ciencia ficción, es una parte asombrosa del mundo de la física. Todos los experimentos en el LHC, el CMS, el Atlas, el ALICE y el LHC-B intentarán probar miríadas de teorías, como las de las dimensiones extras, usando tecnologías totalmente diferentes. Eso te da confianza en tus resultados. Una cosa que comparten son la gran cantidad de datos con los que operan.
En el CERN tendremos unas 10.000 CPU para analizar los datos del LHC. Habrá varios centros con grandes computadoras por todo el mundo. Y todas estarán conectadas a una red informática. Y con esa red informática será como tener una sola computadora con más de 100.000 procesadores. Es impresionante. ¿Qué consigue con esto el resto del mundo? Aparte de los miles de avances científicos que se han llevado a cabo en el CERN durante años, también ha habido algunos beneficios inesperados que han nacido allí. La World Wide Web se inventó en el CERN, como ya saben. En las primeras etapas de la creación de esa red informática, el departamento de IT del CERN desarrolló un método para usar la estructura ya existente de Internet para dar información a los físicos de todo el mundo. El CERN tenía lo que necesitaban, así que crearon la infraestructura y la llamaron World Wide Web. Sí, perfecto. El LHC creó la red. Y ahora la usas cada día. Y también otros juguetes generados por la física. Gracias a la mecánica cuántica tenemos esos teléfonos móviles, radios y todas esas comodidades burguesas sin las que ya no podemos vivir. Tengo que contestar, perdónenme. La ciencia es la que desarrolla las ideas y a veces conseguimos que sean útiles para los demás. El hecho de que exista la World Wide Web demuestra lo que están intentando hacer y te da un sentido de la fuerza que esas personas ponen en responder a estas preguntas. Y esa fuerza podría habernos llevado al filo de encontrar la partícula divina. ¿Por qué seguimos investigando la colisión de partículas? Por alguna razón, sabemos que falta algo. Algo que hemos sabido ver desde hace mucho. Por eso seguimos con ello. Cuando dos partículas chocan, ¿cómo creas nuevas partículas? Debe de haber una partícula que explica por qué tienen masa. ¿Por qué existimos? Algunos la llaman la partícula divina. Se la conoce como el bosón de Higgs. Y aunque su existencia se predijo en los años 60, nadie la ha visto todavía. Para comprender por qué tiene que estar ahí, primero hay que entender esto. Lo que realmente es la física de partículas, la teoría del campo cuántico. No hace mucho, se pensaba que todo lo que existía, todas las partículas, existían desde el momento en que empezó el tiempo. No es cierto. Lo que existen son los campos. Las partículas son creadas y destruidas. Así que las cosas que existen ahora tal vez fueron creadas por partículas del universo primitivo, pero entonces aún no existían. Cojamos, por ejemplo, un electrón. El campo de electrones impregna el universo, y un electrón es una vibración de ese campo. Tienen que imaginarlo como la superficie de un lago. Lanzan un guijarro y se forman olas. Ahora imaginen que las olas se quedan donde están, sin expandirse. Esa pequeña ola es un electrón. Cada vez que tiren un guijarro tienen otro electrón. Hay un lago para cada tipo de partícula. Lo constante es la energía. E es igual a mc al cuadrado en todo momento. Puede ser en forma de masa o en forma de cosas en movimiento. Eso es. La teoría del campo cuántico. Los campos llenan el espacio y los campos son la existencia de las partículas. Los físicos saben que debe de haber un campo para la masa. Por lo tanto, hoy pensamos que las masas se generan por la presencia de la partícula de Higgs. cuando el universo se enfrió, se condensó el campo de Higgs, dificultando que se moviera por el espacio. Y eso es lo que interpretamos como masa. La búsqueda de la partícula divina es la búsqueda de la partícula de Higgs, una forma de dar masa a las partículas. Cuando las partículas se mueven por el espacio, su interacción con el campo de Higgs es proporcional a su masa. Y uno de los objetivos es encontrar finalmente estas cosas. Encontrar esa partícula respondería a una buena cantidad de preguntas, pero no encontrarla aún tendría más impacto. La mayoría de físicos están fastidiados porque no se ha visto ninguna hasta ahora. Si no hay Higgs, ¿qué genera la masa? Sería un gran misterio. ¿Por qué? Porque es la mejor explicación posible que tenemos para el hecho de que existimos de la manera que somos. Pero, ¿cómo encontrarán la Higgs? Por los rastros de las partículas. Los rastros de la nueva física. Esta es una cámara de niebla, donde a simple vista se ven trazas o marcas de partículas fundamentales. Originalmente desarrollada para examinar nieblas, esta sencilla caja llena de hielo seco y gas nos permite visualizar partículas subatómicas. Asombroso.
Cuando las partículas ionizantes atraviesan la cámara de niebla, solo se ionizan átomos, pero no los ves. Pero la niebla dentro de la cámara los condensa en su interior y ya se pueden fotografiar porque son lo suficientemente grandes. Rastros. La prueba tangible de que existen. Hay un electrón. Miren, eso es un fotón. Como en la cámara de niebla, identificar la partícula de Higgs implicará la observación de los rastros dejados por otras partículas en el LHC, o tal vez en algún otro lugar. Esto es el tevatrón. También está en las afueras de Ginebra, pero en Ginebra, Illinois. Con un tamaño 4 veces menor que el LHC, es el colisionador más grande y más poderoso en funcionamiento. Estamos en el túnel del Tevatrón, un anillo de 7 kilómetros de largo, y al final está el acelerador en el Fermilab. El tevatrón era imprescindible para el desarrollo de los imanes superconductores que más tarde se convertirían en la espina dorsal del LHC. El tevatrón es como una máquina del tiempo, porque puede producir partículas del principio del universo. Los físicos han estado buscando aquí la partícula de Higgs durante 25 años, y algunos dicen que pueden encontrarla antes que el LHC se ponga en marcha. ¿Encontrarán la interesante partícula de Higgs antes de que el LHC esté a punto? Tienen una mínima probabilidad. Pero en cuanto se conecte el LHC, la atención de todos los físicos, incluyendo los del tevatrón, estará en el LHC. Esta sala es el centro de operaciones remotas, y aquí es donde podemos monitorizar lo que está ocurriendo al otro lado del globo terráqueo, en el CERN. Un centro de operaciones remotas al otro lado del mundo para buscar la partícula divina. Sir Isaac Newton estaría contento. Isaac Newton, sin duda, ha sido el físico más grande que ha existido. Imaginen una época anterior a la ciencia moderna y un tipo que pronosticaba cosas de la naturaleza. A la gente corriente le parecería magia. Fue el nacimiento de lo que llamamos ciencia. Proponía algo y no solo predecía el resultado cualitativamente, sino también cuantitativamente. En relación con nuestro detector, las leyes de Newton tienen un efecto enorme. Bien, tenemos que construir un detector estructuralmente seguro y que resista la gravedad. La forma de pensar newtoniana. El mundo planteaba una pregunta: ¿por qué funciona esto? No sé, y no voy a suponer que lo sé. Voy a intentar responder a la pregunta y hacer pruebas para ver si mi respuesta es correcta. Esa es la forma de descubrir cómo es el mundo en el que vivimos hoy. Es un mundo newtoniano, pero también es el mundo de la mecánica cuántica. De hecho, es un mundo de mecánica cuántica y ha sido así desde el primer nanosegundo de la historia. La mecánica cuántica describe las leyes que controlan la física de partículas subatómicas, cómo actúan. A nivel cuántico, las leyes de Newton se debilitan. Por nuestra experiencia, los objetos obedecen leyes físicas muy estrictas de movimiento y velocidad. Pero en el ámbito cuántico, no se puede decir que una partícula está en un lugar determinado hasta que se observa. Lo mejor que podemos hacer es asignarle la probabilidad de estar en cualquier punto en un momento en particular. Por lo tanto, cada partícula tiene una oportunidad de estar en cualquier sitio y en cualquier momento, o en todas partes al mismo tiempo. Muy complicado, incluso para las personas más inteligentes del planeta. A decir verdad, un científico abandonó la mecánica cuántica después de contribuir a su estudio. Tal vez han oído hablar de él. ¿Quieren que le hable de mis teorías? Einstein es muy especial, porque hizo todo eso solo, abordando un problema que otras personas ni siquiera se atrevían a atacar. Todos trabajamos con Dr. Einstein. Es un buen amigo mío, en cierto sentido, porque los aceleradores no funcionarían sin Einstein. De hecho, trabajo con Einstein todos los días. Se ha convertido en algo tan natural que ya no me asustan esos conceptos. A finales del siglo XIX, la comunidad de físicos pensaba que lo había averiguado casi todo. Comprendíamos la gravedad, comprendíamos la luz, el electromagnetismo. Estaba casi completo, solo quedaban por hacer algunos cálculos. Pero Einstein hizo un gran aporte. Nos da la relatividad. Dice que las cosas se mueven a través del tiempo de manera diferente a cómo se mueven en relación a unas con otras. Y por supuesto nos dio la ecuación más famosa de todos los tiempos.
que sienta la asombrosa realidad de que la energía y la masa son diferentes formas de la misma cosa. Hay varias maneras de usar la ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Una de ellas es que puedes construir una central de energía. Coges un poco de m, masa, y consigues energía, y suministras electricidad a una ciudad. Nosotros hacemos ese proceso a la inversa. Desarrolló las más sorprendentes teorías físicas en 300 años. Fue el impulsor de la mecánica cuántica y además las adolescentes se morían por él. No entiendo por qué, pero para ellas era más grande que Elvis y también era un hombre muy guapo. Algunas personas temen que el LHC pueda producir algo peligroso. Dicen que vamos a crear agujeros negros que destruirán el universo. Que el LHC puede ser usado como arma o algo así. No construimos una bomba. No se construye ningún tipo de arma. Son necesarios 28 kilómetros para producir un haz con esa fuerza. No es muy práctico. Sin embargo, es práctico para producir ciencia de vanguardia. Y lo que se espera del LHC es que veremos cosas que no hemos visto nunca y que entenderemos cosas que no hemos comprendido hasta ahora. ¿Por qué está escondido ese gran LHC en un túnel a 100 metros bajo Europa? Había que colocarlo en un túnel. La principal razón para que esté en un túnel son los rayos cósmicos que llegan desde fuera de la Tierra y bombardearían los experimentos. Dentro de un túnel, los rayos cósmicos no afectan a los haces. ¿La profundidad evita que los rayos cósmicos alteren los resultados? Pero lo más importante es que cuando se activa el haz, mientras se mueve, emite una radiación. La radiación sale y se necesita algo que impida que la radiación salga del túnel. Radiación. Y por eso no se puede estar en el túnel cuando está funcionando. Si estuvieses en la sala de colisión y te abrazaras al tubo de haces mientras funcionara el colisionador, morirías instantáneamente por la radiación. La gran pregunta es, ¿qué pasa en realidad con la radiación? Cuando ya no queda ninguna partícula, no hay radiación. Cuando está apagado, por supuesto, no hay radiación. Pero el LHC no está exento de peligros, y por eso se tiene un extremo cuidado para que las personas y la máquina estén seguras. Con cientos de billones de protones viajando con tanta energía, hay una situación que preocupa particularmente a los científicos del CERN. Un desastre llamado sobrecarga. Para conseguir que esos protones corran en círculo tan rápidamente por aquí, usamos campos magnéticos muy potentes. Para generar esos campos magnéticos, utilizamos una corriente eléctrica que fluye por un cable. Una corriente eléctrica de 12.000 amperios. Teniendo en cuenta que la corriente que llega a los edificios de viviendas es de unos 100 amperios, los 12.000 amperios del LHC deben ser conducidos por un cable superconductor, y hacer que funcione requiere mucho trabajo. La temperatura es muy baja. Hay que mantener el cable a una temperatura muy baja, casi tan fría como el lado oscuro de Plutón. Para conseguir esas bajas temperaturas, de unos 260 grados bajo cero, usamos helio líquido. Que es muy peligroso. Esas cosas no se pueden tocar. Porque está tan frío que te congelarías totalmente. Si la temperatura del helio líquido aumenta unos pocos grados, los resultados pueden ser desastrosos. Puede ocurrir algo que haga que el cable superconductor se caliente, que suba la temperatura del superconductor y que repentinamente esos 12.000 amperios hagan resistencia eléctrica. Eso es una sobrecarga. El cable actuaría como cualquier otro cable, como un calentador. Calienta el imán y el helio líquido se convierte en helio gaseoso. Todo eso en una fracción de segundo. Hay que expulsar ese gas mortal de ahí. Hay que sacar el gas, porque si no el imán explotaría. Lo que por supuesto quieres evitar. Se necesitan sistemas muy sofisticados para detectar las sobrecargas antes de que se produzcan, y cuando se prevé, se corta la corriente enseguida para evitar la resistencia. Porque si el imán explota repentinamente, el haz con la fuerza de un portaaviones chocando con una playa a 60 km por hora estaría circulando fuera de control. Cuando oyes decir a los chicos de LHC, Dios mío, una sobrecarga, sabes que tienen un buen problema, por lo que una sobrecarga puede ocasionar. El haz puede perder el rumbo, entrar en el imán y abrir un agujero de un lado. Si se perdiera un haz, abriría un agujero en la pared de 100 metros de profundidad. Te preguntas, ¿si me alcanzara un haz me evaporaría? No te evaporarías, solo te morirías, y creo que relativamente deprisa.
Esa es otra razón por la que no hay nadie en el túnel durante la operación. Pero el costoso equipo corre un peligro real. Es algo con lo que tendremos que contar, pero lo que puedo asegurar es que cada imán de ese túnel ha sido probado y aislado totalmente de la superficie. Todo este trabajo, toda esta tecnología y todos estos riesgos para averiguar algo. Algo que podría explicarlo todo sobre la supersimetría. Los fundamentos de la supersimetría dicen que debe de haber una simetría entre las partículas y las fuerzas. ¿Qué diablos es la supersimetría? Supersimetría, es una idea. La supersimetría es una teoría en donde cada partícula tiene su propia superpartícula. Por cada partícula conocida, como el electrón, hay alguna otra partícula que es la pareja de esa partícula. La superpartícula. Pero es más pesada, con más masa. Si nos esforzamos, deberíamos encontrar una copia de este mundo, donde hay una fuerza que mueve las partículas, todo tipo de partículas, y hay partículas para cada fuerza. Es una simetría entre la materia y la fuerza. Los físicos suelen comparar la supersimetría con un espejo. Tienes un espejo y a un lado del espejo está el auténtico universo, y al otro lado del espejo están las superpartículas simétricas. Todos quienes creen en la supersimetría piensan que cuando llegamos a energías lo suficientemente altas, el espejo se rompe y que se ven las partículas y sus superpartículas al mismo tiempo. El LHC puede encontrar la supersimetría y ese tipo de cosas, las dimensiones extra, la materia oscura o la partícula divina. Todas esas teorías están ahí para intentar explicar qué puede estar ocurriendo a esa temperatura fundamental, a esa energía fundamental que parece ser una parte subyacente de la física de las partículas. Pero también podrían encontrar otra cosa. El LHC podría encontrar algo en lo que ni siquiera pensamos. Que podría ser el descubrimiento más grande de todos. Y todo eso lleva a la pregunta definitiva. Sabemos lo que estamos buscando, cómo funciona, dónde está, qué forma tiene, pero todavía tenemos que entender por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué recorrer tales distancias solo para presenciar la producción momentánea de esas partículas históricas? Porque tengo que hacerlo. En la naturaleza se producen una infinidad de fenómenos y en nuestras manos está descubrirlos. Quiero encontrar la verdad. Estoy aquí para eso. Hay muchas cosas desconocidas ante nosotros. Esa es la verdad. La naturaleza tiene millones de sorpresas. Estamos a punto de abrir una nueva puerta. Es cierto. Por eso nos gusta la ciencia. Hay algo detrás de lo que está ocurriendo. Y quiero saber qué es. El LHC es una puerta. Y cuando la abramos, encontraremos algunas respuestas. No sé cuáles.